Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te agarres de la mano del Señor y que le creas en su palabra, porque de nada sirve conocer tanta Biblia si no le creemos. Vamos a creerle, ¿no, familia? Y vamos a creerle en este versículo poderoso para ti que te sientes sola, que te sientes inseguro, atemorizada. Fíjate lo que te dice Dios hoy a ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, mi Cristo. Qué hermoso, ¿no, familia? Vamos a creerle a Dios. ¿Qué te parece? ¿Le creemos? Vamos a hacer eso. Grábate este versículo, Isaías 41:10. Repítelo las veces que tengas que repetirlo, pero no por repetirlo, sino para que lo creas. Apúntalo ahí donde lo tengas a la vista. Memorízalo. Y recuerda, créele a Dios y verás que ese miedo, esa soledad desaparece de ti. Suena familiar, arrancamos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Empezamos la semana, lunes rico, ¿verdad? Que ha estado el clima últimamente, así fresquecito, lloviendo y luego soleado, y hemos tenido de todo esta semana. Gracias a Dios por eso. Recuerda que si tienes una petición de oración, puedes mandarnos un WhatsApp y nos vamos a poner a orar por ti. Apúntale, 811-590-9879. 811-590-9879. Te invitamos a las redes sociales. Suscríbete ahí al Facebook, a YouTube, para que tengas todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo, para que no te pierdas ninguno. Lo compartas, que es muy importante, familia. Acuérdate, Suena Familiar. Así nos vas a encontrar. Suena Familiar. Es un programa que te va a ayudar, que te va a bendecir, que te va a fortalecer, porque estamos viendo palabra de Dios y eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que te invitamos. Suena Familiar, recuérdalo. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Hábitos, el tema de hoy, deleítate en el Señor. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Cuando llegamos a ese punto, familia, de deleitarnos en el Señor, no, hombre, tu vida va a cambiar completamente. Pero bueno, no me voy a adelantar. Estamos hablando de los hábitos, y una característica de los hábitos más común es que los hábitos, en especial los malos hábitos, nos producen cierto grado de satisfacción. Es por eso que los repetimos continuamente. Entre más repetición, más se fortalecen y más difícil es vencerlos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, muchas veces nosotros mismos lo provocamos. ¿A poco no, familia? Cuando comemos lo que nos hace daño, lo que nos enferma, pero como no tenemos una consecuencia inmediata, lo seguimos haciendo porque produce cierto placer en ese alimento, o en esa situación, en las compras, en las situaciones que nos producen placer. Entonces llega el momento de que el médico, por ejemplo, en tu salud, en mi salud, nos dice, si quieres vivir, deja de comer. A ver, ¿qué nos dice que debemos dejar de comer, familia? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? El refresco, azúcar, harina, sal, las grasas. Te dice, deja de comer pan, deja de comer barbacoa, menudo, carne asada, carnitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, familia. Pero como nos causa tanto placer el comerlo, pues es más difícil hacerlo. La Biblia dice lo siguiente, mira, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Una vez un doctor le dijo a un paciente que debería dejar el café, porque el café le subía la presión y esta persona tenía problemas en el corazón. Así que le dijo que debería de dejarlo. Pero si él quería vivir, tener una vida buena, ¿verdad? No andar siempre batallando, ir visitando al doctor y al hospital cada rato. Una vida buena, una cosa de las que debería de dejar de hacer era tomar café. Pero esta persona, este paciente dijo, pero espérame tantito, ¿cómo quieres que deje de tomar café si tengo 50 años tomando café? Yo no lo voy a dejar. ¿Se fijan, familia? ¿Cómo somos de tercos? Sabemos lo que nos está haciendo daño, pero aún así lo seguimos haciendo. Esta persona decía, no, pues yo prefiero morirme antes de dejar de tomar café. O sea, ¿cómo? Pero a veces somos así de tercos, porque él encontraba mucho placer en el café. Y ya era un hábito que tenía por 50 años, pero aún así, en el poder de Cristo, familia, podemos vencer esos malos hábitos. Tú decides, yo decido. En nuestras manos está el vencer los malos hábitos. Hábitos que nos enferman, familia. ¿Quieres cambiar y poner todo de tu parte para mejorar tu salud?
o quieres seguir haciéndote daño a ti mismo? Pensemos que hay muchas veces, familia, que los malos hábitos son utilizados para intentar cubrir viejas heridas o para intentar olvidar la pena y el dolor. Pero el placer es solamente momentáneo y te lleva a ser codependiente de ese mismo hábito y lo repites una y otra vez. Como decía anteriormente, lo vienes fortaleciendo. ¿Cuál es la solución? La solución está en buscar la satisfacción y el placer en Dios, familia. Porque de esa manera podemos vencer los malos hábitos y el pecado que hay en nosotros. Las consecuencias serán heridas sanadas, crecimiento y desarrollo espiritual y una fe inquebrantable, familia. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena buscar esa satisfacción en Cristo, en Dios. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Que todas las peticiones que tenemos en el corazón sean concedidas. ¡Qué padre! Bueno, ven y deleítate en el Señor. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para deleitarme? Empieza a leer la Biblia, empieza a leer más veces cada vez, inviértele más tiempo a la lectura, inviértele más tiempo a la oración, inviértele más tiempo a escudriñar la Escritura, y ahí vas a encontrar el placer en Dios. Cuando el Señor te empiece a hablar, el Señor se empiece a manifestar en tu vida, vas a empezar a verlo de una manera diferente, aunque no es con los ojos naturales, con los ojos espirituales, y eso va a ir fortaleciendo tu fe, tu conocimiento en Dios, y te vas a empezar a deleitar en Dios. Oh, Señor, qué hermoso, ¿verdad? Mi deseo, familia, el deseo de mi corazón es que tú llegues a ese punto, a que te deleites en el Señor. Y si ya estás ahí, que te sigas manteniendo. Vamos a escuchar a Paco. Trae un tema también muy especial respecto a esto mismo. Nos va a hablar de las creencias equivocadas. Vamos a ponerle mucha atención. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Joel, familia. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tuvimos varios días de lluvia en la ciudad. ¿Cómo necesitábamos esa lluvia? Gracias a Dios por enviárnosla. En tiempos de aflicción recordemos que el Señor es nuestro refugio, y en tiempos de bonanza no olvidemos que toda buena dádiva viene de su mano. Por eso el llamado esta mañana es: deleítate en el Señor. Y tenemos muchas razones para deleitarnos en Él. Pero los deseos de la carne son fuertes. Buscar complacernos a nosotros mismos en lugar de agradar a Dios es un error. Y como los malos hábitos recompensan rápido y por un tiempo corto, entonces los malos hábitos parecen ser la respuesta a esa necesidad de satisfacción. La realidad es que las personas son presa de los malos hábitos, se ven derrotados ante ellos y la capacidad de desarrollar control se anula. Cuando cometemos un error o un pecado, normalmente no nos detenemos allí, sino que empezamos a elaborar una cadena de errores o de pecados para tratar de cubrir el error o el pecado anterior. Claro que esto no es posible, pues sabemos que la única respuesta para el pecado es Jesucristo. Pero al actuar egoístamente no miramos a Jesús, entonces para justificar el error de complacernos a nosotros mismos adoptamos creencias equivocadas. Algunas de esas creencias son las siguientes: esto me hace sentir bien y además me lo merezco. Todos lo hacen. Después de todo, nadie es perfecto. No puedo evitarlo. Este hábito lo traigo arrastrando del pasado. Una más, he intentado dejarlo, pero no lo he logrado, así que ¿para qué me molesto en seguir intentando? Puedo dejarlo en el momento que yo quiera. Tal vez mañana comience a cambiar. Estas creencias reflejan que para justificar el complacerse a sí mismo, las personas algunas veces se consideran egoístas, otras víctimas, otras se ven como una persona esforzada o autosuficiente. Sea que las personas tengan un alto o bajo concepto de sí mismas, el caminar lejos de Dios las mantendrá en sus malos hábitos. Jeremías escribió lo siguiente ahí en el capítulo 7:24. Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En otra parte del libro, Jeremías dice que tengamos cuidado, que el corazón es engañoso y perverso. No debemos fiarnos de él para tomar decisiones. El texto que leí hace unos minutos dice que el corazón es malvado. Seguir su consejo nos hace daño. Cuando seguimos su consejo, en lugar de acercarnos a Dios,
nos alejamos. Por eso necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Solo Él transforma nuestro corazón. Y una vez transformado, nuestro anhelo será deleitarnos en el Señor. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Bueno, nos deleitamos en su palabra. Cuando algo produce deleite, buscamos constantemente repetir la experiencia. David, en el Salmo 19, de una forma muy poética, muy bonita, expresó lo importante que era para él la palabra de Dios. Él dijo que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Verdaderamente David se deleitaba en la palabra de Dios. Para él, la palabra de Dios era valiosa. Nos deleitamos en la presencia del Señor. David escribió en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Hace unos minutos dije que los malos hábitos dan recompensas rápidas y temporales. Al estar en la presencia del Señor, experimentamos un gozo constante, completo. No nos falta nada. A su diestra hay un deleite por siempre. Imagínense. Esta es la promesa de Dios. En Éxodo 33:15, Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Deleitarnos en la presencia del Señor es reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, estar en la presencia de Dios no significa estar solamente en una actitud contemplativa, sino que estando en la presencia del Señor, somos productivos. Nos deleitamos en su voluntad. Pablo escribió ahí en Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Como hijos de Dios reconocemos estas cualidades de la voluntad de Dios. Nos deleitamos en ella, lo que nos lleva a ser obedientes. Nos sentimos bendecidos al poder participar en su obra. Caminamos seguros porque en su voluntad no hay fallas. Andamos confiados porque lo que el Señor ha determinado hacer se cumple. Deleitarnos en la voluntad de Dios nos debe llevar a preguntar, como lo hizo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O a responder de inmediato como lo hizo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Ve usted? Deleitarse en el Señor no es solo una expresión. Deleitarse en el Señor se manifiesta en cosas muy concretas como un anhelo por leer, estudiar y aplicar su palabra a nuestra vida. Como una convicción de vivir en santidad, de aceptar los desafíos porque en su presencia vamos de triunfo en triunfo. Se manifiesta como una disposición a servir porque su voluntad me ha agradado. No permitamos que nuestro corazón nos engañe. No dejemos que nos lleve a pensar que necesitamos practicar un mal hábito para sentirnos contentos. Pongamos nuestra mirada en Jesús, deleitémonos en el Señor. Solo en Dios hay plenitud de gozo. El Señor tu Dios es compasivo y misericordioso. Con confianza acércate a Él. Ante cualquier necesidad, clama al Señor porque tú no estás solo, tú no estás sola. Y como familia en Cristo nos gustaría orar por ti. Si tienes alguna petición, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Al hacerlo estaremos orando por ti. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879 a la hora que lo necesites. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. No olvides que puedes escuchar y descargar los programas en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Suena Familiar. Te invitamos a darle like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie Hábitos, el tema Deleítate en el Señor. Cuando nos deleitamos en el Señor, hay cambios en nuestro comportamiento. Estemos muy atentos porque Joel nos hablará de esto. Adelante, Joel. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos, por apoyarnos en oración, por sus comentarios en las redes sociales. Son muy importantes para nosotros. Vamos a continuar con el tema Deleítate en el Señor, de la serie Hábitos. Paco nos habló de las creencias equivocadas. Muy interesante, ¿verdad? Ahora yo les voy a hablar de las creencias acertadas. Estas creencias al final nos llevarán a tomar decisiones las cuales definirán nuestro comportamiento y nuestro futuro al final de cuentas, familia. Por eso es tan importante lo que decidamos. Una de las creencias acertadas que debemos de cultivar en nuestra vida es la siguiente: quiero responsabilizarme de mi comportamiento. Ojo, familia, lo repito,
quiero responsabilizarme de mi comportamiento. Esto es muy importante porque hay una corriente de pensamiento que dice que no somos responsables, sino que el responsable es nuestro entorno. Pues qué padre, ¿no? Échale la culpa a los demás. La culpa lo tienen nuestros padres por la forma en que nos educaron. La culpa la tiene la sociedad, el gobierno. Incluso como cristianos podemos llegar a pensar que el responsable de todo lo que me pasa es el maligno. Pero en realidad, familia, nadie me obliga a hacer lo que hago. El enemigo podrá estar duro y dale conmigo y con mi mente diciendo haz esto y hazlo y ándale y hazlo y podrá estar encima de mí. Pero al final de cuentas yo tengo la última palabra. Y al final de cuentas yo soy responsable si lo hago o no lo hago. Entonces es muy importante responsabilizarnos de nuestro comportamiento. Vamos a decidir hacernos responsables de nuestros hechos, familia. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar en la forma en que vamos a tomar las decisiones en el futuro. Al tomar mejores decisiones, pues voy a meterme menos problemas. Y si en el pasado cometí errores, bueno, nos vamos a ser responsables de esos errores, de ese pecado. Luego vamos a venir al Señor, familia, en arrepentimiento genuino, pidiéndole perdón por eso que hicimos. Cuando lo hacemos de una forma sincera, ¿qué es lo que pasa? Pues el Señor nos perdona. ¡Oh, Señor, qué hermoso! Nos perdona, familia. Pero cuando yo no me siento responsable, pues yo no vengo al Señor porque yo no soy responsable. ¿Me explico? Pero si yo me siento responsable, si yo me hago responsable, yo busco la solución. ¿Cuál es la solución? Venir a Cristo para que me ayude, me perdone y restaure mi vida, me limpie con su sangre y pueda seguir adelante. Tomado así de la mano de Dios, como decimos, ¿verdad? Aferrado a la mano de Dios, agarrado a la mano de Dios y estar dispuesto a pagar las consecuencias de mis hechos. Tomados así, como le digo, de la mano de Dios es como vamos a salir adelante. Otro de los pensamientos correctos es decir, mi mayor deseo es agradar a Dios y no a mí mismo. Como dicen por ahí, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Pero en el nombre de Cristo es posible hacerlo. No solamente decirlo, familia. Lo repito, mi mayor deseo es agradar a Dios, no agradarme a mí mismo. Esto, familia, va a ser posible en la medida que vayamos muriendo al yo y al dejar vivir a Cristo en mí. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué hermoso!, ¿no, familia? Hermoso, poderoso, pero difícil de hacer. Porque nos gusta tanto amarnos a nosotros mismos, familia. Agradarnos a nosotros mismos. Ya dio una lista, Paco, al principio, ¿verdad? Y somos especialistas en eso. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que ser conscientes de eso. Cuando venimos a Cristo, generalmente no nos dicen esto. Nos dicen que todo va a ser de color de rosa, que el Señor te va a bendecir. Y sí te va a bendecir, pero no va a ser de color de rosa. Porque tenemos que morir al yo y eso no es nada fácil. Nos cuesta. Es doloroso porque queremos satisfacer nuestra carne. Pero cuando venimos a Cristo y crucificamos nuestra carne, nuestros deseos, y dejamos que Cristo viva en nosotros, el poder de Cristo, el poder de Dios va a habitar en nosotros, familia. Y eso te va a llevar a tener el poder para tomar buenas decisiones, que no solamente te van a bendecir a ti, sino que te van a permitir estar en paz con Dios. Y eso no tiene precio, familia. Creencias acertadas, algo que debo de creer, es lo siguiente. Puedo reemplazar el mal hábito con uno bueno. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues te vas a tomar de la palabra de Dios y le vas a creer, como dijimos al principio. Te vas a deleitar en la palabra de Dios. Si yo te digo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿lo crees? Claro que sí. Bueno, pues utilízalo, aplícalo en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otra creencia acertada. Puedo ceder el control a Cristo y dejar que Él me controle. Ese tiene mucho que ver con lo que vimos al principio, ¿verdad? El morir al yo y dejar que Cristo viva en mí. Cristo tiene el control de todas las cosas, familia. De todo el universo, de toda la creación. ¿Cómo no va a tener el control de nosotros? ¿Cómo no va a ser digno de confianza decirle, Señor, te doy el control de mi vida? Es claro, familia, pero tenemos que hacerlo. ¿Que Cristo puede hacerlo? Sí, claro que sí, sin preguntarnos. Pero no es el plan, ese no es el plan. El plan es que lo hagamos de corazón, de voluntad propia, decidiendo por nosotros mismos, decidiendo que lo amamos, que creemos en Él. Vamos a ver esta porción, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Oh, mi Cristo poderoso, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ojo con eso, familia. Y todas las cosas en Él subsisten. ¡Oh, mi Señor! Poderoso Señor. Todas las cosas en Él subsisten, familia. Por eso tenemos que dejar que Él controle nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Lo hacemos? Pues vamos a hacerlo, familia. Ahí está la victoria para derrotar nuestros malos hábitos y nuestro pecado y poder deleitarnos en el Señor. No te vayas. Viene Paco cerrando el programa, detallando lo importante que es reconocer que Cristo vive en nosotros. No te lo pierdas. Adelante, Paco. Te escuchamos. Buenos días. Que Dios los bendiga. Gracias, Joel. Muchas gracias, familia, por continuar con nosotros. Estamos en la última parte del programa. Les recuerdo que el tema de hoy es deleítate en el Señor. Solo en Él nuestra vida es plena. En cambio, los malos hábitos solo dan una satisfacción temporal y a un costo muy alto. Por eso el llamado esta mañana es a deleitarnos en el Señor. Cuando tomamos decisiones guiados por nuestra propia sabiduría o sentimientos, es muy probable que nos equivoquemos. Debemos orar por la guía de Dios. Tenemos el caso de Eliseo y su siervo. Estando ellos en la ciudad de Dotán, fueron rodeados por el ejército sirio. En 2 de Reyes 6, del 15 al 17, leemos: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo de Eliseo vio el ejército sirio y se llenó de temor. Creyendo que Eliseo y él estaban solos, se asustó. Podemos imaginar lo que él experimentó. 2 hombres contra un poderoso ejército. ¿Qué podrían hacer? Pero Eliseo sabía que no estaban solos y oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos. Y así el siervo de Eliseo pudo ver que no estaban solos. El ejército de Dios estaba con ellos. Algunas veces actuamos como el siervo de Eliseo. Creemos que estamos solos y nos llenamos de temor. Vemos la tentación, los ataques del enemigo y creemos que no podemos enfrentarlos. Nos consideramos indefensos y esa actitud de derrota nos lleva a caer en los malos hábitos. Gran parte del éxito que tiene un hábito para esclavizarnos es la creencia errónea de que estamos solos cuando viene la tentación. Pero no estamos solos. Si usted ha puesto su fe en Jesús, Él vive en usted. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todo momento tenga presente esta verdad. No hay duda que al pecar interrumpimos nuestra relación con Dios, pero Él no nos deja. Por eso la invitación que Dios nos hace es a confesar el pecado. Y al hacerlo, Él nos perdona. La relación entre nosotros y Dios es restaurada. Pero si solamente nos sentimos culpables, entonces seremos vulnerables. Creeremos que Dios se aleja de nosotros y que su poder nos abandona. El enemigo pretende que creamos eso y nos quedemos así. Sin embargo, si somos cristianos, nunca estamos solos. Cristo está con nosotros y en cualquier momento podemos clamar a Él. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y que somos miembros de Cristo. Es decir, que si cedemos y nos dejamos arrastrar por un hábito negativo, también deshonramos el nombre de nuestro Señor. Si usted piensa que practicar un mal hábito solo le afecta a usted, está equivocado. Afecta a sus seres queridos, familia, iglesia y deshonra a Jesús. Si entendemos esto, seguramente tendremos más cuidado al tomar decisiones entre las diferentes alternativas que se nos presenten. Entender esto podría llevarnos a elegir aquella alternativa que glorifique y honre al Señor. Así que deleítese en el Señor. En 1 Corintios 6, 15 al 18, Pablo escribió lo siguiente: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Palabras muy fuertes las que escribe Pablo. Recuerde que es palabra que se dice no con la intención de destruir, sino de edificar, alertándonos de las terribles consecuencias de actuar como si Dios no estuviera con nosotros. Por eso, esta mañana decidamos honrar y glorificar a Dios. Deleitémonos en el Señor. Jesús dijo que Él es luz. Como seguidores de Cristo podemos ver, reconozcamos que el Señor está con nosotros. Por tanto, somos victoriosos sobre cualquier tentación. Podemos ver también que prestar nuestros miembros al pecado ofende a Dios. Decidamos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Deleitémonos en el Señor. Con la convicción y la decisión de deleitarnos en el Señor, llegamos al final del programa. A nombre del equipo Zona Familiar, les agradezco nos hayan acompañado esta mañana. Es una bendición que nos acompañen en cada programa. Familia, que Jehová te oiga en el día de conflicto, que el nombre de Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita en este mismo horario. Los esperamos para juntos buscar el consejo de Dios. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.